Viernes 30 de mayo de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos del 20 al 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: en verdad les digo, ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También ustedes ahora sienten tristeza, pero volveré a verlos y se alegrará su corazón, y nadie les quitará su alegría. Ese día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, tenemos hoy un evangelio lindísimo. Un evangelio que gira en torno a la alegría, a la despedida, a la esperanza, al gozo de saber que el Señor se va pero regresa. Vamos con tres mensajes. Primero, alégrate por las razones correctas. Segundo, persevera, verás el fruto de tu trabajo. Tercero, cuando el amor responde todo. Vamos con el primer punto. Alégrate por las razones correctas. Le dice el Señor en el Evangelio a sus apóstoles. Recuerden que seguimos en el contexto de la Última Cena, que es este Evangelio largo que va desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 de San Juan. Y durante esta Pascua hemos leído de manera profusa. El Señor le dice a sus apóstoles: en verdad les digo, ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Vamos a ver, el contexto histórico de estas palabras se refieren precisamente a la muerte de Jesús. Jesús estaba a punto de morir. El mundo, es decir, ese ambiente anticristiano, esos enemigos de Jesús, estarían felices porque Jesús ha muerto, y ellos estarían tristes porque, por supuesto, estarían extrañando al Señor. Pero después el Señor les dice, esa tristeza se convertirá en alegría. Claro, el día de la resurrección, toda esa tristeza que tenían en su corazón se convirtió en alegría. Pero esto tiene un significado espiritual profundo para nosotros. Noten que el mundo se alegra por las razones equivocadas. El mundo se alegra porque Cristo ya no está. El mundo se alegra por matar a Cristo. Y aquí nos debemos hacer una pregunta. ¿Cuáles son las razones de nuestra alegría? Porque el mundo idolatra el gozo, la diversión, la alegría. Te invita a estar, entre comillas, alegre a toda costa. Pero atentos, existen alegrías perversas. En este caso, el Evangelio nos habla de la alegría de aquellos que festejan porque Jesús ya no está, de aquellos que matan a Jesús. Pensemos en la, entre comillas, alegría del pecado. Y digo entre comillas, porque en realidad esto no es una verdadera alegría. Podríamos distinguir entre la palabra goce y la palabra gozo. El goce sería aquel sentimiento que se experimenta producto del placer. Entonces, cuando se come algo rico, uno experimenta un cierto goce. Cuando uno se divierte, experimenta un cierto goce. No digamos que en sí mismo el goce sea algo malo. Existen goces malos, existen goces buenos. Así como existen placeres malos, existen placeres buenos. El problema es que el goce jamás te va a dar felicidad y alegría estable y verdadera. Simplemente pequeños chispazos. No podemos hacer consistir nuestra vida en la búsqueda permanente de goces. Porque lo que sucede con estas personas que desgastan su vida buscando estos placeres que les dan goces momentáneos es que nunca terminan de estar satisfechos. Porque solo de Dios procede la verdadera alegría. Solo de Dios procede el gozo. Y aquí cuando hablamos del gozo, entonces hablamos de aquello que produce el amor. Hablamos de aquello que se experimenta cuando se ama en verdad, incluso en el sacrificio, incluso en la abnegación. Mientras en el goce estamos frenéticos, en el gozo estamos profundamente serenos. Mientras en el goce estamos buscando cada vez más acción, más actividad, más goce, en el gozo, en el amor verdadero, estamos contemplando. Hay un momento donde el alma se tranquiliza. Hay una especie de imperturbabilidad de la conciencia. Y esto solo puede ser fruto del Espíritu Santo. Entonces, que las alegrías que nosotros tengamos tengan las razones correctas. Es decir,
el amor, jamás alegrarnos por el pecado, jamás hacer consistir nuestra felicidad en los goces, aunque incluso sean legítimos. Siempre hacer consistir nuestra alegría y nuestra felicidad en el amor verdadero, en el amor de la amistad, en el amor de la familia, pero sobre todo en el amor de Dios, porque Dios es amor. Así lo dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 8. Y todos los demás goces estarán bien siempre y cuando no me alejen de Dios y siempre y cuando no haga consistir yo toda mi felicidad en ellos. Solo el Espíritu Santo, solo el Espíritu de Dios en esa preparación para Pentecostés puede darnos la alegría verdadera. Segundo, persevera, verás el fruto de tu trabajo. El Señor propone un ejemplo para que los apóstoles perseveren en su espera, perseveren en su lucha, perseveren en su combate, perseveren en su esperanza, y es el ejemplo de la mujer. Dice que cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora. Por supuesto, la hora de alumbrar es un momento difícil, doloroso, de mucho temor. Pero, sigue el Señor, en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. Queridos amigos, aquí está hablando el Señor de la perseverancia. Lo que el Señor está diciendo es que las cosas buenas, las cosas verdaderamente buenas, las cosas que producen verdadera alegría, verdadero gozo y verdadera felicidad, se alcanzan a base de espera, a base de paciencia, a base de perseverancia, a base de insistir, resistir y persistir y jamás desistir. Ese es el camino de la vida espiritual. Es un camino cuesta arriba. Siempre será más fácil bajar. Siempre será más complicado subir. Siempre será más fácil destruir. Siempre será más complicado construir. Siempre será más fácil rendirse. Siempre será más complicado perseverar. Por eso, nuevamente, solo el Espíritu Santo nos podrá dar la gracia de perseverar. Y todo el esfuerzo, toda la lucha, todo lo que en la teología espiritual se conoce como la ascética, es decir, ese proceso de desprendimiento, ese proceso de mortificación, ese proceso de renuncia al pecado, todo eso tiene sentido porque al final de ese esfuerzo siempre está Jesús. Oye, pero no solo al final, en el camino del esfuerzo también está el Señor, porque es que le seguimos es a Él. Él mismo nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 24. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Pero amigos, no nos quedamos solo en el sufrimiento de cargar la cruz, en el sufrimiento del alumbramiento, no nos quedamos solo en el sufrimiento de la renuncia, de la lucha contra el pecado. No, todo esto concluirá en la más bella de las alegrías, en la corona de gloria de la que hablaba San Pablo. El Salmo 128 habla de esto de manera bellísima. Dice así: felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Comerás del fruto de tus manos. Serás dichoso, te irá bien. Óyeme bien, serás dichoso, te irá bien. Wilson, pero yo he sido bueno toda la vida, pero yo me he esforzado una y otra vez y todavía veo que las cosas no me salen bien. Óyeme, no te está prometiendo el Señor que todo va a salir perfecto aquí en la tierra. De hecho, recordemos lo que le dijo la Virgen en Lourdes a Santa Bernadette: no te prometo hacerte feliz en la tierra, pero sí en el cielo. Y aún así, debemos reconocer que cuando nos esforzamos por seguir al Señor, incluso desde aquí empezamos a gozar del cielo. Porque el cielo es el amor verdadero. Y cuando experimentas el amor de Dios, cuando este amor te habita y este amor se da a las personas que nos rodean, es que es imposible que allí no se forme un pequeño cielo. Sufrimientos, dificultades no faltarán, pero la asistencia del Espíritu Santo hará que nuestro corazón esté sobreabundantemente lleno de gozo, aún en medio del dolor y de la dificultad, y como Jesús podamos exclamar justo antes de su pasión: he deseado ardientemente vivir este momento. Aún en el dolor, aún en el sufrimiento, aún en la amargura de la vida que es inherente a la vida misma, aún allí experimentaremos el gozo del Señor. Verás el fruto de tu trabajo, pero sobre todo, lo verás eternamente, lo verás en el cielo. Nuestra perspectiva es sobrenatural. El ser bueno hoy, el perseverar en la fidelidad, en los mandamientos de Dios, en el camino del Señor, en ocasiones puede significar perder amigos, perder muchos placeres, perder muchas oportunidades que el mundo añora. Y sin embargo, persevera que verás el fruto de tu trabajo, persevera que lo verás en el cielo eternamente, pero incluso desde la tierra lo verás, desde la tierra comerás el fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Tercero, cuando el amor responde todo. Concluye el Evangelio con estas lindas palabras de Jesús:
ese día no me preguntarán nada. ¿A qué día se refiere el Señor? ¿Al día de su resurrección? ¿Al día de su segunda venida? ¿Al día en el que nos encontremos frente a Él cara a cara en nuestro juicio? ¿O a este día en el que estás escuchando estas palabras? Amigos, a todos, a cada uno de esos días se refiere el Señor. Al día en el que el amor finalmente lo responda todo. Y es que cuando se ama, cuando logras amar a Jesús, se acaban las preguntas y se encuentran las respuestas. Cuando finalmente tenemos ese diálogo íntimo con el Señor, cuando finalmente le conocemos tal cual es, cuando finalmente en Él encontramos toda esa alegría que estábamos buscando en el mundo, todos nuestros anhelos, dudas, preguntas se disipan ante su presencia. Santa Teresita del Niño Jesús, antes de morir, cuando una de sus hermanas le pidió unas palabras de despedida, dijo esto: ya lo he dicho todo, lo único que vale es el amor. Sí, queridos amigos, en el amor de Dios, en amarle verdaderamente, en amarle con locura, encuentras todas las respuestas a todas tus preguntas. Oremos. Amado Señor, hoy quiero suplicarte la acción del Espíritu en mi corazón para tener la verdadera alegría, esa que produce gozo permanente, y todos esos goces que legítimamente me permites vivir, Señor, que me encaminen siempre hacia ti. Te suplico la gracia de perseverar en el bien. En ocasiones es difícil, pero con la fuerza de tu Espíritu lo podré hacer, porque yo solo soy muy inconstante. Señor, concédeme ver el fruto de mi trabajo. Concédeme contemplar con mis ojos aquello que he anhelado con mi corazón, y si no en esta tierra, eternamente contigo en el cielo, porque al final lo único que me importa es estar contigo, porque te amo y te quiero amar más, porque en ti he encontrado las respuestas a las preguntas más profundas de mi corazón. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, alégrate por las razones correctas. Segundo, persevera, verás el fruto de tu trabajo. Tercero, cuando el amor responde todo. Compromiso, vas a responderte esta pregunta: ¿qué goces te alejan de Dios? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.